Buenas noches y de nuevo bienvenidos un domingo más a este espacio en colaboración con la Fundación Pablo VI. El modelo territorial en España está siendo cuestionado desde prácticamente su configuración, pero pese a las muchas dudas que ha generado, siempre ha terminado considerándose la mejor de las opciones posibles. Sin embargo, la alternativa de continuar con el estado de las autonomías tal y como lo conocemos ya no es la preferida de los españoles desde hace algún tiempo. Según los últimos datos, la población se divide casi por igual entre más centralismo, más autonomía y statu quo. Cuestiones como la gestión de la pandemia o más recientemente la DAN en la Comunidad Valenciana u otras más arraigadas como los conciertos fiscales, la diferencia en materia de educación, sanidad y en las últimas semanas la cuestión de la inmigración en Cataluña o la condonación de la deuda han puesto de nuevo el foco en el modelo de organización territorial en España. Para hablar de todo ello, esta noche tenemos con nosotros a Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Presidió la Junta de Extremadura durante 2 décadas y actualmente es consejero electivo de Estado. Comenzamos. Buenas noches, don Juan Carlos. Un placer tenerle esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Pues lo primero que quería es darle las gracias, porque sé que vive en Extremadura y trasladarse aquí hasta el programa la verdad que es un esfuerzo. Y quería empezar por Extremadura. Nació en Mérida. Creo que antes me decía, antes de entrar al programa, que es el único de los hermanos, ¿no?, que nació en Extremadura. Efectivamente, mis padres eran madrileños, mis hermanas son madrileñas y yo soy el primer extremeño de mi familia. Algunas veces cuando lo digo hay gente que no se lo cree porque mi habla es un poco castellano cerrado, ¿no? Y era porque en mi casa siempre se habló un madrileño, un castellano fino, y en la calle mía se hablaba un castellano menos fino. Entonces mi madre o mi padre de vez en cuando me corregían y yo, sin embargo, quería parecerme a mis amigos antes que a mis padres en el habla, porque en aquellos tiempos de muchachos uno tiene más la tendencia a asimilarse a los de fuera que a los de dentro. ¿Y allí estudió en Extremadura, en Mérida, en Badajoz, me imagino luego también? Estudié en Mérida, mi primera fase de alumno a los 6 años, que era cuando empezábamos entonces a ir a la escuela. Allí aprendí en la escuela Calvario, que estaba justo enfrente de mi casa. Allí aprendí a leer, a escribir. Todavía recuerdo con agrado cuando yo aprendí a leer. No sé. De las cosas de muchacho no me acuerdo de muchas, pero de eso me acuerdo perfectamente. Con un profesor, con un maestro que se llamaba don Fermín. Yo llegué a mi casa contento y estuve leyendo todo el día. Todo el día a mi madre, a mi padre, a mí. Y después estuve estudiando magisterio por libre 2 años y el último año en Badajoz. Aprobé las oposiciones de magisterio, me dieron como profesor de maestro de una escuela unitaria en Puebla de la Reina, que es un pueblo que estará a 30 o 40 kilómetros de Mérida, pero que entonces era una larga distancia, de tal forma que yo me fui y viví allí en el pueblo, en Puebla de la Reina, en una casa particular. Vivía en una habitación el practicante y en otra habitación vivía yo. Y en una casa de maestros vivían las maestras, con las que de vez en cuando tomábamos café, pero en el bar, porque en su casa no podíamos ir, porque estaban mal vistos. Y una vez que saqué algo de dinero en ese trabajo, decidí irme a Sevilla a hacer filosofía y letras. Porque mi vocación es la enseñanza, la educación. La educación, ¿no? Pero, claro, la escuela unitaria no satisfacía mis aspiraciones. La escuela unitaria era que en el mismo aula tenía los mejores alumnos de primero de infantil, de tercero y de cuarto. Y claro, tenías que estar repartiendo el tiempo entre varios alumnos de distintas edades y de distintos niveles de conocimiento. Y en Sevilla, bueno, pues fue un momento para mí muy importante, porque allí conocí a Alfonso Guerra, Felipe González, y entonces mi inclinación política comenzó a despertarse, aunque yo ya venía de casa enseñado. ¿Cómo era esa Extremadura que nos has contado? ¿Cómo era esa Extremadura de los inicios? ¿Qué diferencia hay entre aquella Extremadura y la Extremadura de hoy? Pues fíjate, para que te hagas una idea,
Cuando yo empecé de presidente en el año 83, Extremadura, que tiene 380 pueblos, tenía 138 que no tenían agua corriente en las casas. 138, es decir, casi la mitad de los pueblos no tenían agua corriente. De tal forma que la gente iba a las fuentes del pueblo con cántaros, con cubos, a llenar el agua, como si estuviera hoy un día que se te corta el agua y está acumulando agua en la bañera y tal. Eso era diariamente en esos pueblos. Carreteras eran todas de 2 carriles, no había una sola autovía y desde luego carreteras malísimas. Por dar un dato estadístico, aunque no me gusta mucho la cifra porque después marean a la gente, pero por ejemplo, del año 75 al año, del año 75 al año 85, la renta de los españoles creció un 100 y pico % y nosotros no llegamos ni a 100 siquiera. Es decir, era una Extremadura abandonada. Yo diría que nos trataban, el régimen de Franco nos trató como trataba a sus colonias en Marruecos. Era sitio donde se extraía materia prima. Lo que pasa es que nosotros no teníamos mucha materia prima que extraer y entonces se llevaban a la gente. De tal forma que casi 800.000 extremeños salieron fuera de Extremadura. Al final de la guerra civil yo creo que estábamos en 2 millones y ahora estamos en 1.080.000 habitantes. Hemos visto hace poco en los premios Goya, Juan Carlos, hemos visto como una película, El 47, reflejaba aquel éxodo del que nos está hablando ahora, aquel éxodo de extremeños y andaluces que se fueron a Cataluña, a aquel barrio en lo alto de la montaña donde no llegaba el autobús y al final aquel 47 acabó llegando, ¿verdad? Decidió que llegaba. Fíjate, ¿hoy se podría dar eso? Se podía dar si al final se le hace la vida imposible al inmigrante que viene de la África subsahariana y se les mete en guetos. Bueno, en Madrid hay zonas todavía que están casi calificadas de guetos, ¿no? Y donde están muchas veces, veo por televisión algunos reportajes donde van con camiones y les tiran las casas abajo. Hombre, una inmigración interior como la que hubo, yo creo que no la va a haber nunca más en España. Pero por hacernos una idea, Cataluña, cuando termina la guerra civil, tenía 2.900.000 habitantes. Cuando empieza la democracia, tiene casi 5 millones de habitantes. Hoy tiene 8 millones de habitantes. Y esa diferencia entre 2,9 hasta 5 en aquel momento son extremeños, andaluces, ¿no? Manchegos, gallegos. Con lo cual, cada vez que oigo a algún nacionalista independentista hablar del maltrato a Cataluña, me indigno. Me indigno porque no se puede decir que a Cataluña haya estado maltratada pasando de 4,5 millones a 8 millones. Ya me hubiera gustado a mí que hubieran tratado a mi región de la forma que tratan a Cataluña. Cataluña ha estado muy bien tratada por todos los regímenes desde el siglo XIX para acá. Restauración, Primo de Rivera, dictadura, todo ha sido un buen trato, no un maltrato. Y en este sentido, Juan Carlos, es inevitable tener que preguntarle en este punto precisamente por el acuerdo del Gobierno con Junts sobre el tema de las competencias de inmigración. ¿Qué piensa? ¿Qué valoración hace de todo esto? Hay dos versiones. La de Junts y sus portavoces que dicen que para residir en Cataluña hará falta conocer el catalán, el idioma catalán, y la del Gobierno de España y sus ministros que dicen que no hace falta. Claro, ¿cómo salimos de dudas? Lo lógico sería que el presidente de la Generalitat de Cataluña, que es el que va a recibir la competencia, hablara. Porque él va a ser el encargado de ejecutar una competencia que han negociado no con él, la han negociado entre dos partidos políticos, lo cual me parece, yo no me imagino de presidente de Extremadura y que alguien estuviera negociando competencia para Extremadura a mis espaldas, o sin que yo estuviera presente o alguno de mis consejeros. Bueno, aquí está pasando eso, no solamente con el tema de la inmigración, sino anteriormente también había habido, bueno, la financiación de la deuda, también se negoció al margen del presidente. Entonces debería el presidente aclararnos qué piensa hacer si tiene esa competencia, en el supuesto que se apruebe. Pero tendrá que aclararnos muchas cosas, cómo la va a ejercer y si acaso, por ejemplo, por no saber el catalán, alguien podría ser expulsado de Cataluña. ¿De dónde se le expulsa? ¿De Cataluña o de España? Porque si fuera solo de Cataluña, quiere decir que pasado el delta del Ebro podría entrar a vivir en Castellón.
Y entonces, ¿cómo es posible que en un país único como es España, uno pueda vivir en Castellón, pero no pueda vivir en Barcelona? En el supuesto de que lo expulsaran de toda España, ¿qué autoridad tiene el presidente de la Generalitat de Cataluña para expulsar a un ciudadano de toda España? Entonces, todas estas cosas habrá que aclararlas, porque me parece que no tiene ningún sentido que Puigdemont ande diciendo que esta es una competencia de un Estado a otro Estado. Yo me voy a volver loco. ¿Cuántos Estados existen en España? ¿Cuántos Estados? Si acaso fuéramos 2 Estados, quiere decir que en la Unión Europea falta uno, porque que yo sepa solamente son 27, pero si Cataluña es un Estado, tendríamos que ser 28. Y si acaso fuéramos 28 o solamente fuéramos 27, o bien sobra un idioma o bien falta un Estado. Es decir, es un lío tremendo que yo creo que tenemos derecho los españoles a que se nos aclare definitivamente qué es lo que se pretende y qué es lo que se quiere. Sin duda. Yo creo que la inmigración es un tema de los que en absoluto pueden ser transferidos por un gobierno central a una comunidad autónoma. Porque podría darse el caso, como pasa con la deuda, que algún día el ministro del ramo diga, bueno, para toda España, y todas las comunidades autónomas tengan la capacidad de decidir quién entra en tu territorio y quién no entra en tu territorio. Eso sería la destrucción del Estado. Total. El partido del Gobierno, en este momento el Partido Socialista, insiste en defender la constitucionalidad de la medida, como dice, pero dentro del propio partido hay quien considera que está más cercana a un partido como Vox que al propio socialismo. Quiero que escuche lo que ha dicho sobre esto el presidente de Castilla-La Mancha. Con Junts, en materia de migración, un partido con tintes xenófobos, ha hablado de bochorno. Sí, a mí me produce, es una sensación personal, no pido que nadie la comparta. El límite del bochorno es personal, cada uno lo tiene donde quiere. Sí, a mí me parece que los planteamientos de Puigdemont son similares a los de Vox, pero en este caso además independentista, es decir, básicamente, ¿no? De manera que yo ya me gustaría que tanto muro se planteara realmente frente a Vox, porque no, o sea, frente a Puigdemont, ¿no? A estas alturas está saliendo muy caro. El PSOE somos mucha gente, yo creo que este acuerdo no se corresponde para nada con nuestros planteamientos, ni es lo que planteamos a los ciudadanos, ni creo que lo que nos votaran en julio estuvieran pensando en esta posibilidad, en esta ni en otras muchas, porque no es un hecho aislado, es simplemente un rosario a mi juicio, de incoherencias muy considerable, que pasan factura y se están jugando con temas, esto es jugar con fuego, son temas muy fuertes que a lo mejor no tienen una repercusión mañana o pasado mañana, ¿no? Pero sí la van a tener en las próximas generaciones. En el socialismo somos muchos, decía García Paje. ¿Qué piensas? Sí. O sea, yo creo que con esto también hay una cierta confusión arbitrada por el Gobierno de España. Es verdad que cualquier competencia del Gobierno central puede ser transferida a una comunidad autónoma, porque hay un artículo, como tú sabes muy bien, el 152, que permite que el Gobierno transfiera o delegue una competencia de su exclusiva. Claro, pero lo que hay que saber es qué tipo de competencias podrían ser delegadas o transferidas. Por ejemplo, la defensa nacional. La defensa nacional, competencia exclusiva del Gobierno. ¿Puede ser transferida o delegada a una comunidad autónoma? No. Y esta tampoco debería ser transferida. Defensa, las relaciones internacionales y otras muchas que establece ese artículo 149 de la Constitución. Que son competencias exclusivas del Gobierno central para que se identifique lo que es un Estado en su conjunto. Si empieza a trocearlo, el Estado se parte y se rompe. Por lo tanto, ese artículo 152, que por cierto no existe en ninguna otra constitución de ningún Estado federal, es un artículo que hace pensar que el Estado autonómico español tiene más competencias que el alemán, por ejemplo. Porque en Alemania, si el gobierno alemán quiere transferir una competencia a un Länder, a una comunidad autónoma, tendría que modificar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de ese Länder. Aquí no, aquí basta con que el gobierno haga una transferencia por una ley orgánica y, bueno, lo hemos visto con prisiones. En el País Vasco o en Cataluña, que puede hacerlo por un sistema muy sencillo, esa transferencia. Pero claro, hay que tener en cuenta que puede haber transferencias que son elementales y que aunque están en manos del gobierno las puede gestionar perfectamente un organismo autónomo, y hay otras transferencias, la defensa nacional está clarísima, que no pueden ser transferidas aunque lo permita la Constitución, pero el sentido común no lo permite.
Me estabas diciendo antes que todo esto se estaba haciendo a espaldas, en cierto modo, del presidente de la comunidad autónoma, en este caso de El Salvador, y presidente de la Generalitat. Otros dicen si a lo mejor el presidente de la Generalitat está comprando un discurso nacionalista, pese a su condición de hombre socialista. Te voy a decir algo que a lo mejor me va a costar un disgusto, pero el Partido Socialista de Cataluña antes se llamaba Partido Socialista-PSC. PSC. Partido Socialista Obrero Español-PSC. Ahora ya solamente se llama Partido Socialista de Cataluña. Si se llama Partido Socialista de Cataluña es que es un partido de Cataluña. Y de igual forma que no pienso que Esquerra Republicana de Cataluña se preocupe por los intereses de los extremeños, tampoco pienso que el Partido Socialista de Cataluña se preocupe por los intereses del resto de los españoles. Se preocupará por los intereses de su comunidad autónoma. Por eso no es gratuito que se haya quitado la parte primera del nombre y se ha quitado lo de PSOE y se ha puesto solamente Partido Socialista de Cataluña. Por lo tanto, los intereses del presidente de Cataluña afectarán solo a sus intereses como presidente de la Generalitat y secretario general del Partido Socialista de Cataluña. Por lo tanto, ahí hay algo que a mí me rechina, y es que yo creo que tan nacionalista es Esquerra Republicana como Partido Socialista de Cataluña. Pues hablando del Partido Socialista y volviendo a tu biografía, que es un poco la que estamos siguiendo como línea de esta conversación, podríamos decir, ¿qué te llevó a ti, Juan Carlos, a afiliarte al Partido Socialista? ¿Qué es lo que de verdad te dijo, yo quiero ser político y quiero estar en el Partido Socialista? Bueno, hubo una cosa que me llevó a abandonar otras ideologías políticas, otras opciones políticas, que eran más atractivas en mis tiempos que el Partido Socialista, pero que yo consideré que no respetaban mi pensamiento. Partido Comunista. Yo estuve en los primeros años en Sevilla militando en una organización marxista-leninista, pero claro, que no había libertad de expresión, porque todo venía desde el centralismo democrático, de arriba a abajo. Y a mí eso no me gustaba, no me parecía que se respetaba mi libertad de pensamiento y de opinión. Y opté por otro partido que efectivamente era un partido dinámico y que respetaba, que ser progresista para ellos en ese momento significaba respetar la libertad de pensamiento y de opinión. Ese era el PSOE. Y esa fue una de las razones que me llevó a afiliarme a ese partido, entre otras cosas además porque conocí a Alfonso Guerra, Felipe González, y me parecieron gente que comulgaban, o que yo comulgaba más con su pensamiento y sus ideas que las que tenía el Partido Comunista, que repito, en aquel tiempo, en la clandestinidad, era el partido pera, el partido que llamaba la atención a todo aquel que estaba contra la dictadura de Franco. Y la segunda cuestión era, yo nunca he querido tener una política activa como profesional, sino que quería terminar con el régimen que coartaba esa libertad de la que yo estaba necesitado. Y entonces decidí que había que hacer algo militando, es decir, no podía estar solamente mirando los toros desde la barrera, sino que había que ponerse a torear. Y entré en política, pero simplemente para matar al toro, en sentido menos literal del término, para terminar con la dictadura. Y una vez que terminara, yo me iba para mi casa y me iba a mi profesión y a mi vocación. Lo que pasa es que en aquel tiempo, militantes del PSOE éramos muy pocos. Y al final vinieron unas elecciones, las primeras elecciones del 77, y no sé si porque Guerra me engañó o se equivocó, me prometió que si iba de número 3 por la provincia de Badajoz, no salía. Y fui de número 3 para rellenar la lista, pero no porque mi vocación fuera meterme en política. Ya estaba la dictadura finiquitada, yo quería estar en la universidad. Pero tuve la mala suerte de salir elegido. Fui de número 3. Y la siguiente ya era de número 1. Y así, hasta 24 años, 30 años después. ¿Y qué diferencias ves de aquel Partido Socialista a este Partido Socialista? ¿Cómo ha transcurrido, cómo ha evolucionado ese partido? Ramón Rubial, que fue el presidente del Partido Socialista durante muchos años y que estuvo en la cárcel más de 20 por sus ideas, siempre nos decía, primero hay que pensar en España, segundo en el PSOE, y tercero en cada uno de nosotros. Es más, decía, si cada uno de nosotros pide algo no se le va a dar. Entonces, no había primarias porque si uno se presenta a las primarias es porque quiere ser. Y Ramón Rubial decía, el que quiera ser, no es.
Y además no puede protestar porque ha habido muchos compañeros que han muerto y han pagado con su vida sin tener ningún cargo público ni orgánico, simplemente por militar en el partido. Entonces, siempre ha habido un cierto hiperliderazgo en la figura del máximo dirigente del PSOE. secretario general. Del secretario general. Pero ese hiperliderazgo estaba controlado y estaba mediatizado por órganos intermedios. Una ejecutiva, en la que yo estuve, por ejemplo, con Felipe González, había ya un enfrentamiento Guerra-González, y aquello era una ejecutiva que había que ponerse tieso, porque aquello era una pelea entre unos y otros. Había un comité federal, que los comités federales en estos últimos tiempos duraban media hora, en aquellos tiempos duraban 2 días. Y había siempre un 25%, 28, 30, izquierda socialista en contra de la dirección del partido. Había congresos federales. En los congresos federales estaba prohibido hablar bien de la dirección del partido, porque eso lo hacía el secretario general, que rendía cuentas de lo que había hecho. Y los demás salíamos a pedirle explicaciones. Una oposición, ¿no? Una oposición que era total o parcial. Oposición total a todas las ejecutivas y oposición parcial a determinadas cuestiones. A determinadas cuestiones, a la Secretaría de Organización, a la de Política Municipal, a lo que sea. Pero no podía salir a hablar bien porque te quitaban la palabra. Decían, hablar bien ya ha hablado el secretario general. Aquí se viene a examinar a la ejecutiva en los errores que haya podido cometer y a marcar el ritmo de lo que va a ser en los próximos... A pedir cuentas en el buen sentido del término. Y a elaborar un proyecto político. Claro. Y una vez que se elaboraba el proyecto político, se elegía a la persona y a las personas encargadas de llevarlo adelante. Si hubiera ocurrido en aquel tiempo lo que está pasando ahora, por ejemplo, Felipe González no hubiera tenido la necesidad de decir, como habéis aprobado que el partido siga siendo marxista, buscar a un marxista que yo no lo soy y por lo tanto no me presento. Porque como ya ahora en los congresos se entra siendo ya secretario general, ¿quién va a votar en contra de cualquier resolución de las que propone el secretario general? Entonces la diferencia que yo noto es que no hay órganos intermedios poderosos y fuertes para mediatizar la labor del secretario general. Y algunos que nos acusan de deslealtad, yo siempre digo, yo soy leal a la Constitución. Y eso es lo que he jurado y he prometido. Yo prometo acatar la Constitución, no al secretario general. Al secretario general lo puedo criticar y puedo estar de acuerdo con él o en contra de lo que dice, porque soy libre, soy ciudadano y milito en un partido... Bueno, unas cosas puedo estar de acuerdo y en otras no. Eso es. Y estoy en un partido que debe defender la libertad de expresión. Si no defiende... Eso decía Rosa Luxemburgo, que después era socialdemócrata alemana y se fue al Partido Comunista. Pero decía, en un partido donde solo impere la voluntad del líder, eso no es una democracia, es una dictadura. Distinta de la del proletariado, pero sigue siendo una dictadura. Entonces, esta es la mayor diferencia que yo noto, ¿no? Y el otro día, oyendo a Trump, me acordé de una frase que he leído de no sé de quién, que decía, en un sitio donde prime solamente la decisión de uno, la estupidez rodea a ese uno. Porque si no son estúpidos los que le rodean, no puede tener siempre la razón uno. Y en esas diferencias organizativas, podríamos decir, o de estilo, que existen en los dos partidos socialistas, en el Partido Socialista donde tú te forjaste y el Partido Socialista actual, ¿crees que hay alguna posibilidad de vuelta a ese socialismo más clásico, más tradicional? ¿Hay alguna opción? No lo sé, la verdad es que no lo tengo bien interiorizado, qué es lo que puede pasar en el futuro. Va a depender mucho de los resultados electorales, porque también el partido se mueve mucho en función de si gana o si pierde, si va bien. No lo sé lo que puede pasar en el futuro. Si el partido ganara elecciones, pues yo creo que la cosa seguiría como está. Si el partido perdiera elecciones, pues entonces seguramente habría que replantear qué es lo que pasa con la dimisión del secretario general en el supuesto de que se produjera y ver por dónde podría caminar. Yo creo que el partido tiene que recuperar su vocación de partido mayoritario. Nosotros tuvimos 202 diputados y durante 4 legislaturas tuvimos mayoría absoluta. ¿Por qué ahora no se puede aspirar a tener mayoría absoluta? Se puede aspirar. Algunos dicen, no, es que ahora hay partidos a la izquierda. Y antes también. Claro. Es más, antes había un partido más poderoso que todos los que hay ahora, que era el Partido Comunista. Y estaba la ORT, el Partido de los Trabajadores, que eran gente de aquí te espero.
Comparado con sumar y con restar, no tienen color. Aquellos eran mucho mejores y ganábamos por 202 diputados o por 186. ¿Por qué ahora no podemos hacerlo? Yo creo que el partido tiene que recuperar su voluntad de ser un partido mayoritario para llevar adelante un proyecto político que satisfaga a la mayoría de la ciudadanía española. El estar en esa situación de que me apoyo en uno, me apoyo en otro, es cavar una zanja y volver otra vez a las dos Españas. Y a mí no me gusta. Intuyo que estás abogando más por un bipartidismo, que te gusta más el bipartidismo que el bloqueísmo, podríamos decir. Sin duda, sin duda. El bipartidismo que había anteriormente tenía una característica que se ha perdido ahora. Es que se reconocía al contrario. Es decir, yo podía estar en contra de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, pero lo reconocía. Le reconocía su capacidad y su buen hacer, solo que quería ganarle. Eso es. Pero su valía se reconocía. Y viceversa. Yo creo que el partido que estaba en la oposición a nosotros nos reconocía como gobierno y nos reconocía como partido. Ahora no se reconocen. Es más, no solamente no es que se reconozcan, no se reconozcan, es que se vituperan, es que se insultan, es que se difaman. Yo pienso, hasta el fútbol ha evolucionado mejor que nosotros. Porque acuérdate, hace unos años la rivalidad Madrid-Barcelona era tremenda. Algún entrenador que metía los dedos en el ojo del otro, se peleaba desde el año 43, que empezó la Copa del Generalísimo, vienen las peleas Madrid-Barcelona. Escucha ahora a los dos entrenadores. Sí. El Barça tiene un equipo fantástico, tiene unos jugadores maravillosos, el del Barça diciendo el Real Madrid tiene una plantilla extraordinaria, porque han llegado a la conclusión que reconociendo al contrario y valorando sus virtudes... Le va a ir mejor al mismo. Le va a ir mejor al mismo, y si les gana, está ganando a un grande, y si pierde, está perdiendo ante un grande. Bueno, en política no pasa esto. En política ahora no pasa eso. Al revés, oyes los miércoles las preguntas al gobierno y se están insultando constantemente y se están devaluando constantemente. Oiga, si usted no reconoce al contrario, es bastante difícil que lo pueda considerar un colaborador para los temas importantes de Estado. Y si usted al contrario lo considera un enemigo, en la guerra a los enemigos se les mata. Y eso es lo que creo que está pasando en España ahora, que tenemos enemigos en ambas partes y lo que están es intentando matarse. Y así no vamos a ningún sitio en beneficio del país. Es unido a la dificultad, o mejor, la consecuencia también es una dificultad enorme de llegar a acuerdos y a pactos en los grandes temas de Estado, ¿no? Dos bloques es mucho más difícil ponerlos de acuerdo que dos grandes partidos. Sin duda, sin duda. Y hace falta, es decir, ahora mismo estamos viviendo una situación donde yo estoy desconcertado como ciudadano y tengo un cierto nivel de información, pero hay gente que tiene miedo. A mí hay gente que me dice, oye, ¿qué va a pasar aquí en el mundo? Tengo miedo. Nadie nos está explicando qué está pasando, qué está ocurriendo. Y tenemos derecho a que se nos explicara. Y nos gustaría más, yo creo, a la gente que tiene temor de lo que puede pasar, que entre Partido Popular y PSOE hubiera un cierto acuerdo que nos garantiza una cierta seguridad. Ahora, si vemos a los dos peleándose y el mundo peleándose entre ellos, la sensación de angustia y de agobio es preocupante. Por eso yo echo mucho de menos que el gobierno, el presidente del gobierno, no vaya al Congreso y públicamente diga cómo estamos, en qué situación estamos, cuáles son los peligros y cómo se pueden afrontar y atajar esos peligros en supuesto de que haya soluciones. Y que el Partido Popular salga y apoye las medidas que el gobierno está poniendo en marcha o va a poner en marcha y que a mí me va a ofrecer una cierta seguridad como ciudadano. Hay una pregunta en lo que está pasando que es la siguiente. Se está hablando de si hay que poner más dinero para armar a los ejércitos, si los aranceles, si no sé qué. ¿Y las personas quién las pone? ¿Los soldados quién lo pone? Totalmente. Porque esa es la gran pregunta. Porque estamos hablando de mandar a gente a morir y a pelear. Sí, de poner dinero para rearmarnos, pero Pero ¿quién manda a los soldados? ¿quién va? Porque claro, Estados Unidos está protegiendo a Europa porque protege a sus soldados en Europa. El día que sus soldados se marcharan de Europa, ¿a quién van a proteger los de Estados Unidos? A nosotros. Entonces habrá que decirle a la gente, oiga, si esto se pone feo y es necesario defendernos, que sepan ustedes que nos va a costar dinero y vidas humanas. Y si no nos va a costar vidas humanas, que sepan ustedes que vamos a estar a la intemperie de lo que quieran decidir las grandes potencias
porque estaremos en sus manos. Pero yo creo que hay que hablarle a la gente con claridad, con sinceridad, porque creo que la gente valora mucho al político que es capaz de hacer un discurso sensato y diciendo la verdad. Absolutamente. Es más, debería estar prohibido mentir en política. Ojalá, ojalá. Debería estar prohibido. Y que supiera el que miente que se le acabó su vida política. Tú participaste, Juan Carlos, muy activamente en el proceso preautonómico. Vamos a hablar ahora, después de unos pequeños momentitos de publicidad, sobre esa España de dos velocidades, si es que la sigue habiendo o no. Ahora volvemos enseguida. Decíamos, Juan Carlos, que tú participaste de manera muy activa en aquel proceso preautonómico, en aquel proceso en el que se prepararon nuestro modelo de organización territorial del Estado. Dicen que creamos una España de dos velocidades. No sé si es así, si creamos una España de dos velocidades y si sigue existiendo esa España de dos velocidades actualmente. ¿Qué opinión tienes? Bueno, en honor a la verdad, antes de que la democracia tomara pie en la tierra en España, hubo muchas manifestaciones en las que yo participé, en algunas de ellas, y todas, por ejemplo, el concierto de Louis Jacques, que ahora cuando lo veo a Louis Jacques diciendo, ¿yo por qué iría detrás de este tío? Con las cosas que está diciendo ahora. Pero en fin, en aquel tiempo era luchar contra la dictadura. Y terminamos siempre con aquel famoso grito, libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Pero cuando hablamos de estatuto, hablábamos de libertad para todos, de amnistía para todos los presos y de estatuto de autonomía para Cataluña y para el País Vasco. Esa era la verdad. Porque no, en mi tierra, desde luego, no se echaba en falta una autonomía, porque nosotros estábamos pensando... Pensabas en un modelo como de estilo república, ¿no? Estilo otros años. Donde y pensando a ver cómo la gente puede ganarse la vida allí trabajando. No, la autonomía no estaba dentro de nuestras prioridades. Después, una vez que se hace la Constitución, se piensa que hay que descentralizar el Estado, copiando un poco el modelo de Alemania. Aunque el modelo de Alemania, el modelo descentralizado y la República Federal Alemana fue la consecuencia de la imposición de los tanques norteamericanos. Nuestro modelo es la consecuencia de la decisión libre que tomamos los españoles votando la Constitución. Pero se hizo las autonomías. Y es verdad que había dos caminos. La vía rápida, que era para Cataluña, País Vasco, y para Andalucía y Galicia, Andalucía, que la ganó mediante aquel famoso referéndum del 28 de febrero, y después el resto, que era un camino más lento. Más lento significaba que tenían menos transferencias, menos competencias. E incluso hubo debates, yo recuerdo, porque era diputado en aquel tiempo, hubo debates en el que algunos planteaban, por ejemplo, Martín Villa, que era ministro no sé si del Interior en aquel tiempo, puede ser, sí, el que mantenía que las comunidades autónomas que no eran históricas solamente tuvieran competencia administrativa, pero no política. Es decir, que no hubiera parlamentos autonómicos, sino una especie de gran diputación territorial. Pero al final se llegó a la conclusión de que todas teníamos que tener más o menos las mismas competencias, pero las no históricas teníamos que esperar 5 años para conseguir las competencias de educación, de sanidad, las gruesas. Los primeros tiempos estuvimos manejándonos con competencias de menor nivel en cuanto a la importancia estratégica y al dinero que costaba. Es verdad que eso fue así. Hoy, por ejemplo, la Constitución tiene 2 artículos que ya no tienen ningún sentido, que es la vía rápida y la vía corta. Hoy ya todas las comunidades son exactamente iguales sí, sí, desde el punto de vista de las transferencias adquiridas. Todos tenemos sanidad, todos tenemos educación, todos tenemos servicios sociales y todos tenemos... ¿Qué hay? Algunas diferencias en Cataluña y en el País Vasco. Por la vía del 152 que dijimos anteriormente, en el que se le transfiere la policía de tráfico al País Vasco, ahora se le ha transferido a Navarra, me parece, a Cataluña las prisiones, pero bueno, nosotros no tenemos justicia en Extremadura. Yo nunca quise la competencia en justicia, porque como no podía nombrar los jueces, lo único que era costarte el dinero para hacerle mejor el Palacio de Justicia, para hacerle más juzgado. Entonces yo, una competencia que solamente servía para gastar y no para reorganizar, no la quise nunca. Pero en general estamos más o menos equiparados. En cuanto a las competencias, en cuanto a la financiación,
Hay dos excepciones, Cataluña, Navarra y País Vasco, que es romper la igualdad que defendemos los socialistas, porque son dos sistemas de financiación, el autonómico vasco y navarro, claramente discriminatorio con respecto al resto, que es el famoso cupo. Yo cobro todos los impuestos y ajusto cuenta con el gobierno. Y al ajustar cuenta con el gobierno, siempre sale que el gobierno me tiene que devolver dinero. Pero en fin, eso no se puede repetir más. Ahora Cataluña quiere repetirlo y yo desde luego estoy radicalmente en contra de que eso ocurra. Entre otras cosas, además, primero, porque lo de País Vasco y Navarra venía de la historia. Cataluña nunca tuvo un sistema foral. Y en segundo lugar, porque País Vasco es el 1 y pico % del PIB, claro, y Cataluña es el 19% del PIB. Claro, estamos hablando ya de palabras mayores. Ese ha sido el proceso. Hoy estamos más o menos equiparados en cuanto a competencias, en cuanto a funciones, en cuanto a mecanismos, pero bien es cierto que comienza a haber de nuevo una disputa con los nacionalistas, con el tema, metiéndonos en un debate que parece exclusivo, pero que yo creo que no lo es. Es decir, el debate territorial español no solamente si Cataluña tiene más competencia o menos competencia, si tiene tal financiación o no la tiene. El debate también es, ¿y qué pasa con el resto de España? Con la España vaciada, por ejemplo. Que la mayoría de la población comienza a vivir en el arco mediterráneo y en Madrid. El resto se está quedando vacío. ¿Qué pasa con eso? Ese es un debate territorial que debería importarle muchísimo al gobierno de España y a los partidos políticos de España. Es decir, cuando un pueblo se cierra, Jesús, es como si se independizara. Absolutamente. Igual que si teníamos 380 pueblos, se nos van 4, nos quedamos con 376. Es decir, se nos han independizado 4. ¿Al país le importa esa independencia o no? Porque tan preocupados que estamos con la independencia de Cataluña, cuando se cierra un pueblo, nadie se preocupa. Y cuando viene una riada, como la de una dana, y se lleva por delante a un pueblo, inmediatamente las autoridades sacan dinero de donde no lo haya para meter dinero. Pero es que los pueblos se están yendo también no por una dana, sino por una dana en el tiempo que va haciendo que todo el mundo vea lo que está pasando y nadie toma medidas. Bueno, y precisamente por esas diferencias que hay en España, entre la España rural o la España vaciada, el arco mediterráneo, esas diferencias de comunidades, se habla mucho en la Constitución del principio de solidaridad, donde las comunidades autónomas que más tienen deben de ayudar a las que menos tienen, y ahí surgen muchas cuestiones, ¿no? Sin embargo, no sé si eso se aplica, ese principio de solidaridad, bueno, que insisto, en la financiación autonómica hay un fondo de garantía y un fondo de compensación interterritorial para todo. Pero eso no, es decir, el que una España esté desequilibrada no depende solamente de la financiación autonómica, depende del gobierno central. Dice Juan Carlos ahora Junts que la condonación de la deuda, esto que estamos hablando, solo les sirve si se la condonan solo a ellos, pero si se la condonan a todos no les parece ya tan justo. Vamos a ver lo que dice el Gobierno de todo esto y cómo lo justifica y la reacción del expresidente del Gobierno, Felipe González, en este sentido. Es decir, quitar deuda a una comunidad autónoma no significa quitar deuda a los españoles. ¿Se entiende bien esto? Es cambiar la deuda de aquí a aquí, pero no es quitarla. Cifras que se han mostrado asciende a algo más de 17.000 millones de euros, que se renuncie a que el resto de territorios, la gran mayoría de ellos, gobernados por el Partido Popular, no mejoren su situación financiera, que me parece marciano. ¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿Cuántos ciudadanos que hoy nos pueden estar viendo a través de sus televisiones, de sus televisores, tienen hoy una hipoteca? Pues imagínese que a cualquiera de esos ciudadanos se le dice: el Gobierno va a asumir una parte de esa deuda, donde tenías 80, te vamos a dejar 60 y, por supuesto, la casa sigue siendo tuya. Por eso les digo, la respuesta a la pregunta es muy sencilla. ¿Están con condonar la deuda o están con condenar a los ciudadanos? Fíjate lo que decía. Eso es socialismo. Eso es socialismo. Lo de hoy no. Eso yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo el presidente del Gobierno, la portavoz. Eso es socialismo. Se entiende muy bien si lo pone un bloque de pisos, del primero al octavo. Hemos subido aquí hasta el sexto. El primero tiene una deuda X, el otro tiene X más 2, el otro tiene X más 8,
Y dice, bueno, venga, vamos a pagar la deuda entre todos. Y dice, pues yo nomás que tengo 100 euros de deuda y ahora resulta que tengo que pagar 20.000 entre todos. Me va a tocar 2.000. ¿Qué salgo yo ganando con esto? Y segunda cosa, si yo fuera presidente autonómico en estos momentos, yo no aceptaría que me condonaran la deuda. Porque a mis vecinos no se las condonan. Y conozco empresarios que han tenido que cerrar sus empresas porque tenían una deuda con Hacienda y con la Seguridad Social que no fueron capaces de pagar. Y se quedaron, nadie le condonó la deuda, se quedaron sin empresa. Y conozco a vecinos que han sido desalojados de sus casas porque tenían una hipoteca, las cosas le vinieron mal dadas y le han quitado la casa. Por lo tanto, si a mis vecinos no le condonan la deuda, yo no aceptaría que me la condonaran a mí, que soy el responsable de ese gasto que se ha hecho excesivo. Nadie pregunta, ¿y de dónde sale esa deuda? Porque deberían, antes, hombre, si fueran bancos, habría que preguntar, oiga, pero su deuda ¿de dónde viene? Porque si usted es un manirroto, no le voy a dar un crédito nuevo para que... Entonces nadie pregunta de dónde viene la deuda de Cataluña, del País Vasco, o sea, de Madrid o de Barcelona, o de cualquier sitio. No lo pregunta. Pero yo creo que un socialista tendría la obligación de decir, yo no quiero que me condone la deuda. Si he hecho una deuda, la pago. Y la paga mi vecino. Y me echarán a la calle por tener que pagar una deuda que yo generé por darle satisfacción a los deseos, a los caprichos o a las necesidades de mi vecino. Es que si no, claro, hay alcaldes durante toda la... que han tenido unas deudas millonarias. Nadie le ha pedido cuenta. ¿Por qué? Porque los vecinos no han tenido que hacer una derrama para pagar la deuda. La ha pagado la comunidad autónoma o la ha pagado el gobierno central. El día que se sepa que usted la deuda la paga electoralmente, ya verás cómo la gente se aprieta los machos. ¿Eso significa que Extremadura ha sido un buen gestor económico? Ha sido dos décadas, ¿no? Que ha sido 2 décadas presidente de Extremadura. Y en ese sentido dice, no, es que Extremadura ha hecho sus deberes. Yo estuve 24 años y cuando me fui dejé una deuda de 600 millones de euros. Ahora está en 5.500 millones. Ahí está el dato. ¿Qué pasa con cosas en Extremadura como el tren, por ejemplo? Juan Carlos. El tren en Extremadura nos ha hecho perder la imagen que habíamos conseguido recuperar durante tantos años. Pues sí. Nosotros teníamos una imagen maldita, que además la literatura y el cine se encargó de aumentar. La sur de tierra sin pan, Buñuel nos hizo la puñeta. Buñuel, que venía de Teruel, tenía bastantes sitios en Teruel para haber hecho una película similar. Se fue a la sur. Los Santos Inocentes. Camus hizo la película en Extremadura, pero la novela de Delibes está ambientada en Castilla y León. Y en Castilla y León hay fincas suficientemente grandes como para poder haber hecho la película. Saura hizo el crimen de Porturraco. Bueno, Saura, que yo sepa, de Huesca. Era de Huesca, porque el pobre ya, que más descanse. Pues en Huesca tenía sitio para haber hecho algunas películas. Bueno, pues nos tocaba siempre a los extremeños. Y cuando hemos ido recuperando la imagen y teníamos cierto prestigio y cierta buena Extremadura, llegó Renfe y se encargó de poner a la gente en el suelo cada 2 por 3 porque el tren se estropeaba, le faltaba combustible, etc. Yo incluso llegué a pensar que había un cierto complot contra Extremadura, porque no era normal que un tren se quede sin gasolina, sin fuel, no es normal, ¿no? Después he visto que en algunas otras regiones en las que la gente no se ríe tanto, el tren no entra por el túnel. O he visto que ahora últimamente... Sí, que el túnel se ha hecho más pequeño que el tren que compraron, sí, sí. O ahora he visto que en Cataluña los trenes de corta distancia parece que se estropean todos los días. No sé si es porque quieren que les den dinero, porque como le van a hacer la transferencia, pero en fin, ya afortunadamente eso se está arreglando. El tiempo de Guillermo Fernández Vara se hizo una buena inversión en el tren de Extremadura y ahora se está haciendo otra. Yo creo nos queda la parte de Castilla-La Mancha para unir Madrid con Lisboa, pasando por Badajoz. En Castilla-La Mancha hay dificultades porque Paje no está de acuerdo con el trazado que le han presentado. Y yo le diría desde aquí, Jesús, hombre Paje, tienes 4 líneas de alta velocidad, porque esta no te guste mucho, haz el favor de estarte quieto y dar el visto bueno, que nosotros no tenemos ninguna, ¿no? Bueno,
Seguro que desde aquí nos escucha García Paje, a ver si hace un poco de caso. Pero no vamos en burro, en Extremadura no vamos en burro. Es que la gente, cada vez que habla del tren, suelta la carcajada como si allí estuviéramos en burro. No. Allí el tren ahora mismo de Madrid a Badajoz tarda 4 horas y cuarto. Es decir, que tampoco es, no es para tirar cohetes, pero tampoco es para estar todo el día llorando. Muchas veces la imagen de la región también ha sido culpa nuestra. Que hemos estado, los propios extremeños, dice. Sí, de los propios extremeños. Que hemos creído que llorando vamos a ablandar el corazón de los ministros de Hacienda. Y los ministros de Hacienda no tienen corazón. Tienen caja fuerte, pero no tienen corazón. Entonces, tampoco es cuestión de estar todo el tiempo. Cada vez que hay un día de Extremadura y va gente de fuera y hace un discursito allí, siempre echan el discurso de las penas de Extremadura. Extremadura, Juan Carlos, encarna parte o gran parte de la comunidad autónoma de esa España vaciada, de esa España rural. Sí. Tú tienes una fundación, ¿no? En un pueblecito muy pequeño. En una aldea de 14 habitantes. De 14 habitantes. Pero tiene agua, tiene luz, tiene internet, tiene 5G y tiene fibra óptica. Por lo tanto, yo estoy en la gloria, porque no va tanta gente como podía ir a una gran ciudad, se puede trabajar bien y por lo tanto... Es verdad que en Extremadura no se ha cerrado ningún pueblo. Tenía 382 y sigue teniendo 382 pueblos. Pero también es cierto que cada día hay más gente que comienza a irse de los pueblos para marcharse a las ciudades. Yo creo que independientemente de que nos pongan el AVE, sería necesario que en Extremadura hubiera también trenes de corta distancia. Trenes de corta distancia. Y entonces la gente podría vivir en los pueblos y estar a 15 o 20 minutos de Badajoz, de Mérida, de Plasencia, de Don Benito, Villanueva. Eso para mí es más importante que tener un AVE. ¿Y crees que esa es la solución de la España rural, de la España vaciada, el mejorar las infraestructuras? Porque luego vienen muchos, hay alcaldes, Ignacio Urquizu, un buen amigo común, que nos dice, pues mira, en Alcañiz tenemos de todo, pero hay una cultura al final de vivir en las ciudades, de vivir en las urbes. La gente no acaba de querer vivir en los pueblos. El COVID parece que la gente se animaba, pero luego se nos ha pasado la pandemia. Hubo una cierta vuelta a esa España rural, sitio, pero después la han ido abandonando otra vez. Claro, si no tienes todos los... hoy venía en la prensa extremeña que le van a poner 5G a no sé cuántos habitantes en Extremadura. Hombre, ya era hora. Es decir, ya tienen que tener el 5G, ya tienen que tener la fibra óptica. Si no tienes vivienda, es bastante difícil que la gente se quede a vivir en un pueblo. Si las viviendas son carísimas, es bastante difícil que la gente quiera comprarse una vivienda en un pueblo. Ahora, si hubiera unas buenas comunicaciones y hubiera una buena infraestructura en los pueblos, yo creo que la gente se quedaría, porque una vivienda en un pueblo de donde yo tengo la fundación es mucho más barata que una vivienda en Badajoz. Si tú tienes... Badajoz está a 20 minutos del pueblo que te digo. Bueno, pues si tú tienes un tren que te lleva y te trae, pues yo creo que la gente... Y una vivienda barata, yo creo que la gente no tendría ningún inconveniente quedarse allí. En los pueblos también hay que intentar transmitir la idea de que no tiene uno por qué vivir en un pueblo y vivir de la agricultura, que parecía que era el destino de los rurales, siempre agricultura o ganadería. No tiene por qué vivir de la agricultura, puede vivir de otras muchas cosas. Y hay gente que está viviendo de otras cosas, entre otras cosas porque el trabajo a distancia cada día tendrá más adeptos. Es verdad que también con el virus la gente empezó a trabajar a distancia y después les han dicho que vuelvan a las oficinas. Pero tarde o temprano la gente se quedará en casa trabajando telemáticamente. Porque yo la oficina la llevo aquí. La llevas en el móvil. Sin embargo, los jóvenes cada vez se van más a las ciudades. Hablando de los jóvenes, me decía Ramón Jáuregui en la Fundación Pablo VI hace poco que los jóvenes miraban el pasado con absoluta nostalgia y el futuro con mucha desesperanza, al contrario de lo que le había pasado a vuestra generación, ¿no? Que vivía el pasado precisamente por la guerra con mucho temor y veía el futuro con mucha esperanza. ¿Cómo crees que ve la situación? Vamos a ver, yo creo que en la vida el nivel de felicidad lo adquiere si tus expectativas están acordes con la realidad. Es decir, si un joven piensa que después de haber estudiado una carrera universitaria, de haber hecho 2 másteres, tiene derecho a ganar 100, si cuando se mete en el mercado le dan 50, las expectativas no se corresponden con la realidad y se desploma. Se deprime. Porque dice, oiga, yo me he preparado para ganar 100 y resulta que me ofrecen 50.
la expectativa no está acompañada de la realidad. Y viceversa, si yo estoy preparado y me pongo en el mercado y me pido 100 y me da 150, mi felicidad aumenta. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Está pasando que la realidad no está acompañando las expectativas. Y la realidad ofrece a los jóvenes mucho menos de lo que ellos pensaban. En mis tiempos, una carrera universitaria era un ascensor. Tú terminabas la carrera y era como hubiera subido para arriba. ¿Por qué? Porque progresaban más que tus padres que no habían tenido eso. Ahora no. Ahora se montan en el ascensor y resulta que no se mueve el ascensor. Oye, estoy donde estaba. ¿Para qué me ha servido a mí estudiar tanto, tanto y tanto? Hay que intentar arreglar las expectativas y la realidad. Es decir, a los jóvenes hay que decirles la verdad. Pues... Lo hablábamos antes. Y cuéntele usted qué futuro les espera. Y cuéntele usted cuáles son las posibilidades. Porque si me cuentan qué futuro me espera y cuáles son las posibilidades que tengo, mis expectativas las intentaré ajustar a la realidad y seré más feliz. Me piden, Juan Carlos, que es una pena, pero que tenemos que despedirnos. Ha sido un placer tenerte aquí. Es un honor tenerte trabajar en el Consejo de Estado contigo y ha sido un placer tenerte aquí en esta entrevista. Igualmente. Muy buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos un domingo más. El próximo domingo les esperamos aquí sobre esta misma hora. Hasta entonces, que tengan una muy feliz semana.